una guía básica para llevar una vida productiva. También esperamos tu comunicación. Envíanos desde dónde estás viendo y escuchando este programa del día de hoy. También si tienes alguna petición de oración, algún comentario, puedes hacerlo a través de el Facebook y a través de el YouTube. Para el desarrollo de este programa me acompaña mi amada esposa Patti de Reyes. Bienvenida, Patti. ¿Qué tal, Jorge Mario? ¿Y qué tal a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo en esta oportunidad? El tema, una vida productiva. Cuán importante es que nosotros como hijos de Dios seamos productivos en todo aquello que realizamos. Así es, Dios nos ha dado dones, talentos, nos regala la vida y cada día nos da la oportunidad de dar fruto. Y eso dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 5. Jesús expone y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Importante es ver que el Señor Jesucristo vino a la tierra a producir, a formar hijos de Dios, a formar discípulos, y nos ha delegado a nosotros ahora en la iglesia cristiana verdadera el mensaje y la luz del Evangelio para dar fruto para Él. También en nuestra vida vamos a producir un fruto. Todos esos dones y talentos, todo lo que Dios ha depositado y la oportunidad de estar vivos el día de hoy nos hace ser responsables de llevar una vida productiva. Todos los días damos fruto. El fruto puede ser bueno o puede ser malo, pero con la ayuda del Señor podemos dar fruto bueno. Y esa es una alta producción. Debemos de encomendarnos al Señor, saber pedirle al Señor la sabiduría, darle el fruto a Él en toda nuestra vida. Sea que eres hijo, sea que eres padre, sea que eres trabajador, sea que eres empresario, sea que estás dentro o fuera de la iglesia, todos los días damos fruto. Cuán importante, Jorge Mario, es que realmente entendamos ese proceso de vida. Todos los días nosotros sembramos con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra forma de ser, cosas en las cuales cosechamos y es parte de ese fruto que la Biblia nos habla acerca del ser productivos. Yo creo que algo que usted bien nos decía es que siempre vamos a recibir el fruto, sea bueno o sea malo, de las cosas que hacemos. Por eso el tema tan importante, porque tenemos hoy que analizar qué es lo que yo estoy haciendo, cuánto o qué es lo que yo estoy sembrando, porque más adelante esto va a dar un fruto en mi vida. Y a veces no nos gustan los frutos, a veces cuando pasa el tiempo, porque parte de ese proceso de la siembra es esa espera. A veces sembramos bien y no miramos resultados, a veces sembramos mal y no miramos resultados y creemos que no vamos a tener un fruto porque está escondido todavía aquello que va a salir como resultado de lo que hacemos, pero definitivamente Tarde o va temprano a se va a salir. mostrar. Y entonces es, a la verdad, si yo pensé que estaba sembrando fresas y me salió una cebolla, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? A veces estamos sembrando mal y por eso tenemos que realmente analizar qué es lo que yo siembro día a día en mi persona, en mi salud, en mi vida espiritual, con mis hijos, en mi familia. Tantas cosas que hacemos todos los días en tantos ámbitos que van a dar un resultado, que tenemos que entender que si no es agradable es porque nosotros sembramos mal, pero podemos resembrar. Dios es un Dios de misericordia y nos da nuevas oportunidades todos los días, así que entendamos el proceso y seamos fructíferos, seamos productivos, pero de una buena producción. Entonces, entendiendo que si permanecemos en el Señor Jesucristo, llevaremos fruto y llevaremos mucho fruto, debemos de entender que la productividad no se puede medir por lo que otra persona hace, sino por lo que Dios quiere que yo haga. La Biblia nos enseña y nos dice que algunos darán fruto al 30, otros al 60 y otros al 100. Mucha gente cree que ha sido improductiva porque no ha logrado
ciertas cosas que otros han logrado, porque no tiene ciertas cosas que otro tiene. Y la vida productiva de cada varón y de cada mujer es que hagamos la perfecta voluntad del Señor, entendiendo que Dios nos ha dado la capacidad, la misericordia y la oportunidad para hacerlo. También debemos de entender que muchas veces esa vida improductiva que puede ser ante los ojos de los hombres, puede ser que esa sea la voluntad del Señor y que vamos a dar fruto a su tiempo. Muchas veces pensamos de que Dios se olvidó o que Dios está tardando. Recordemos que como hijos de Dios, el plan, el propósito y lo que Dios quiere de nosotros y de nuestras vidas se cumplirá. Y vamos a ser productivos todos los días de nuestra vida. Así que nunca se compare, nunca vea que el vecino haya logrado o no logre lo que usted ya tiene, sino que cada uno de nosotros pidámosle al Señor sabiduría, guiémonos con la palabra del Señor y demos fruto. Y como humanos vamos a tener nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra alma y también nuestra carne. Así dice la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debemos de guardarlo y darle fruto al Señor. Vamos a ver qué necesita cada creyente para llevar una vida productiva. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y Pati, qué importante es entender que si queremos frutos, debemos de trabajar. Debemos de ver qué dones, qué talentos, qué situación, qué recursos tenemos para darle fruto con ese don, con ese talento y con ese tiempo que Dios nos da. Sí, es así. Nada se cosecha sin esfuerzo. Cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice acerca de ese trabajo, de esa labor que tenemos que hacer, es la función que tenemos que hacer nosotros todos los días. Aquí lo importante que usted hablaba acerca de los dones y de los talentos que Dios nos da es porque va a ser mucho más fácil cuando yo hago algo que a mí me gusta. Entonces, eso es parte de mi talento, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me pueden facilitar la matemática, por ejemplo. Entonces, a mí va a ser muy fácil el que yo estudie o yo elabore algo matemático, pero de repente y no, ¿verdad? Mi área va a ser la artística. En fin, cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales nos podemos desarrollar mejor, que podamos sembrar mejor para que podamos cosechar bien. A mí me gustaba algo importante que usted decía con respecto al no compararnos, porque yo creo que ahora es muy Porque se fácil. tiende a medir la productividad, ¿verdad? Y Sí, principalmente que es esta palabra que se usa en el negocio o que se usa en las áreas económicas, ¿verdad? Que la economía debe ser productiva, que la empresa debe ser productiva o que un país debe de ser productivo. Pero igualmente en el medio creyente, en los hijos del Señor y en nuestra vida, nunca podemos compararnos. definitivamente. Y yo creo que ahora se nos impulsa mucho a tener comparación. De hecho, las redes sociales se dan mucho para que uno diga, ah, la ve, el vecino se fue hoy a Tecpan, ¿verdad? Yo me quedé en mi casa. Entonces yo ya me comparo de lo que yo estoy haciendo y de lo que el otro está haciendo. Y lo que usted nos decía, nosotros tenemos que evaluar nuestra productividad o nuestro éxito realmente en lo que Dios nos manda hacer y poder tener la paz de poder hacer lo mejor de nosotros mismos. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y creo que esto es parte de algo que se nos va a facilitar en nuestro trabajo, porque si yo hago las cosas como para Dios, si yo las hago bien, yo voy a ser productivo, definitivamente, en ese límite que Dios me dejó. De repente Dios me dejó producir al 10, al 20, al 100. Dios sabe qué capacidad me dio, pero eso no quiere decir que yo me acomode. Si yo tal vez soy productivo para llegar a un 50, porque yo tenga un 20 de producción, no quiere decir que yo diga, ay, bueno, ya estoy mejor que el de 10, entonces yo ya no voy a esforzarme. No, hay que esforzarse, hay que seguir trabajando para cosechar todo el fruto que Dios tiene para nuestra vida. Hablemos de la productividad. La productividad es un concepto que muchas veces se va en el marco económico, pero que es aplicable a nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con el tiempo, pero también con la eficiencia. Y, como bien decía la segunda carta de Timoteo, es el esfuerzo.
También tiene que ver que ese esfuerzo, mientras mejor se emplea, y las energías y todo lo que tengo con eficiencia, va a tener un menor lapso y va a alcanzar ese objetivo o lo que yo quisiera lograr o lo que Dios quiere que logre. Mayor es nuestro nivel de productividad cuando podemos manejar todos estos elementos. En conclusión, se puede decir que entonces calculamos nuestra productividad sobre la gestión de nuestras fuerzas y de nuestro tiempo. Y Patti, qué importante es que muchas personas no son productivas porque no saben manejar y organizar su tiempo. En el libro de Génesis, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y este es un primer elemento que quiero que toquemos bien. Si queremos ser productivos, debemos de transformar el desorden en orden. Sí, cuando nosotros no sabemos, el desorden provoca un caos, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, va a levantarse el día de mañana porque tiene que ir a trabajar y solo con que no sepa dónde tiene las llaves del carro, usted ya no va a ser productivo, usted va a llegar tarde, usted va a estar estresado en el tránsito. Imagínese si agregamos mucho más cosas en el desorden. No sé qué es mi prioridad, no sé qué voy a hacer primero, no sé cómo está mi presupuesto, no tengo la menor idea de cómo va mi vida. Entonces yo no puedo ser productivo de esa manera. Simplemente se me ocurre a mí como aquellas caricaturas donde se está filtrando el agua en distintas paredes y yo solo estoy poniendo corchos en lo primero que veo. Se me está metiendo el agua aquí y pongo un corcho, pongo otro corcho, pero no estoy solucionando el problema. No podemos ser productivos cuando no somos ordenados. Tenemos que organizar nuestro día, tenemos que organizar nuestra vida y ya teniendo esos pasos ordenados va a ser mucho más fácil, mucho más relajado. Porque Mario, vivimos en un mundo lleno de estrés, lleno de mal humor, lleno de prisas, nadie quiere dar paso en el tránsito, todos vamos a la carrera, pero es por el desorden que tenemos. Así es. Entonces vemos que el Señor da la palabra y dice, y la tierra se fue ordenando. También debemos de entender que ese desorden se llevó en pasos. Por ejemplo, quisiera que viéramos esta imagen. En un lado vemos un gabinete donde está ahí unos trastos, unos utensilios de cocina en total desorden, en el lado izquierdo de su pantalla. Y en el lado derecho, el después, el after, ¿verdad? Vemos que esta persona o la familia o alguien se tomó el tiempo de colocar todo en su lugar, ponerlo todo en su correcto disposición y tamaño. ¿Y qué usted ve de esa imagen? Pues uno estaba desordenado y le iba a costar a una persona buscar algo que necesitaba de ahí, iba a perder tiempo, iba a perder recursos, como bien decía Patti, se ponen ya hasta de mal humor, mientras que si se lleva un orden adecuado, pues todo está accesible, se sabe dónde están las cosas, se ahorra tiempo y se utiliza o se alcanza lo que queremos con menor esfuerzo. Patti, se ve sencillo, pero muchas personas no son productivas porque viven en constante desorden. Y en el área espiritual hay pecados, hay problemas, hay situaciones en su alma que no han logrado controlar o dominar. Quieren tener siempre la razón, quieren que las personas opinen y digan y hagan lo que ellos dicen. Y eso es un desorden. Y no digamos en nuestro cuerpo, mucha gente tiene problemas de salud porque es un desorden en su alimento, es un desorden en su falta de ejercicio, es un desorden en su forma de dormir o en sus horas de descanso. Entonces todo eso lo hace ser improductivo y lo hace derrochar tiempo y gasta muchos recursos, incluso económicos, tratando de solucionar esos problemas. Definitivamente, cuando nosotros tenemos desorden, vamos a perder tiempo, vamos a perder energía y eso nos debilita, nos hace débiles en cualquier área de la que estemos hablando con el desorden. Por ejemplo, si uno tiene un desorden espiritual, ¿qué sería un desorden espiritual para usted? El que usted escuche una doctrina, escuche otra y como dice la palabra, usted
como Llevado ese, por cualquier viento de por doctrina. cualquier viento, porque no tiene El la fundamento. base que es la palabra de Dios para decir, eso que me están enseñando no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces tengo un desorden espiritual. Creo en todo lo que me dicen, en todo lo que está de moda, en todo lo que se ha introducido al cristianismo, ¿verdad? Algunas influencias de positivismo, de en fin, tantas cosas. Yo puedo tener un desorden en mi vida familiar. Ahí no hay una jerarquía como Dios la manda, no hay una cabeza que es Cristo, que es la que debe de mandar el hogar, no hay un varón que se sujete a Cristo, la mujer hace lo que quiere y los hijos reciben el caos del hogar. En fin, Jorge Mario, en cada una de las áreas en las que nos desarrollamos, necesitamos un orden. Es fácil ver esas tazas, ver ese café, ver ya colocado, ordenado y bonito ese estante que veíamos como ejemplo, pero realmente ordenar nuestra vida requiere la sabiduría de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ordenarnos. Y la primera cosa que tenemos que ordenar es nuestra vida espiritual, la mía. Y después yo ya voy a poder comenzar a ordenar otras áreas de la vida. Así es. Importante que todo caos, todo desorden traerá problemas, situaciones difíciles. Mucha gente está al día de hoy siendo improductivo en el Señor, en su familia, en su comunidad, en su país, porque ha querido vivir en desorden. Y Dios es el único que puede controlar todo eso. Dios nos da las normas, Dios nos da en su palabra la sabiduría para quitarnos ese desorden, ese caos, ese pecado y poner todo en la dirección correcta, en las normas correctas, que no son las normas de los pastores, de los ministros, no son las normas de las iglesias o de las denominaciones, son las normas establecidas por Dios para el hombre. Todo el hombre, toda la mujer que quiera ordenar su vida, ordenar su casa, ordenar su iglesia y su nación, debe de basarse en los principios establecidos en la palabra de Dios. Y así, con la sabiduría del Señor, daremos fruto, seremos productivos. Verá usted qué descanso da tener la paz del Señor. Verá usted qué descanso da cuando usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios y que está produciendo de acuerdo a su capacidad. La Biblia dice en la parábola de los talentos que a un hombre Dios le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento, a otro le dio 5 talentos. Y el que le dio 2 produjo, hizo producción, hizo su esfuerzo, según su capacidad, produjo otros 2, así que lo multiplicó. El que le dio 5 también hizo lo correcto y también lo multiplicó, pero al que le dio 1, dice que tuvo miedo, tuvo temor, no pidió dirección, fue improductivo, lo fue y lo escondió, lo enterró. Y le tuvo miedo a Dios, no se creyó a sí mismo y dijo, no, mejor que lo hagan otros. En fin, maneras o excusas o situaciones por las cuales ser improductivos habrán muchas. Delante de Dios estaremos todos dándonos cuenta del fruto de nuestras manos y de lo que ha producido tu vida el día de hoy. ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? Por supuesto. Todos los que hemos cometido el error de separarnos de Dios, venimos a los pies del Señor Jesucristo y Él nos restaura y Él ordena nuestra vida. Tal vez mucha gente, Pati, puede decir, bueno, he sido improductivo con mi familia, he sido improductivo en mi matrimonio, o no he querido producir o dar fruto en la iglesia. Hoy puede ser el día en que Dios transforme ese desorden en un orden adecuado. Así es, tenemos que tomar la decisión. El primer paso para todas las cosas es que uno decida hacer algo. Entonces, yo puede ser que en este momento me esté dando cuenta si necesito ordenar mi vida. Y fíjese, Jorge Mario, que a mí me llamaba mucho la atención con esta parábola el ver que al que se le dio menos fue el que fue menos productivo, porque tuvo miedo. Y creo que es importante entender que a veces hay miedo en el corazón del hombre y ese temor lo hace ser improductivo. Por eso dice la palabra de Dios que el perfecto amor, que es Cristo, echa de nuestra vida el temor. A este hombre no se le dio una gran cantidad, o sea, no fue de los que se le dio 5, fue tan solo el que se le dio 1. Y sin embargo él dijo, ¿y qué pasa si pierdo ese 1? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? Mejor lo escondo para que nadie se dé cuenta de que lo tengo y que nadie me lo vaya a robar.
también nos denota egoísmo, y el egoísta tampoco va a ser productivo. Si usted se da cuenta, este hombre esconde el talento, y a veces nosotros tenemos talentos, tenemos dones, tenemos habilidades, tenemos cosas que hacer para ser productivos, y en nuestro egoísmo lo escondemos, tratamos de no explotarlo, de no sacarlo a luz, de no producirlo, de no reproducirlo. A veces hay gente con dones increíbles e igual no quiere enseñarle a nadie más. No lo quiere multiplicar, no lo quiere ser productivo. No quiere ser productivo. Entonces vemos esa característica en la parábola de este hombre. Tenía temor y era egoísta. Claro. Quería esconderlo, quería que nadie se diera cuenta de lo que él tenía. Quería entregar exactamente lo que se le había dado. Vemos también ahí haraganería. Improductivo, y es haragán. Sí, y entonces características que nos demuestra la palabra de Dios, que nosotros tenemos que darnos cuenta. Si yo soy de este tipo de hombre o este ser humano que es improductivo, que es egoísta, que es haragán, entonces mi vida realmente no tiene sentido, porque Dios nos ha hecho con talento, o sea, con inteligencia, con sabiduría, para que podamos ser productivos con aquello que nos dio, sea un talento o sea de los 5, pero seamos diligentes y trabajadores en aquello que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Interesante también que los que estaban produciendo no se pusieron a pensar el que menos tiene o el que más tiene, ¿verdad? Cada uno produjo según su capacidad, pero produjeron. Fueron productivos, y eso es lo que debemos de pedirle al Señor, que Él nos dé los dones, los talentos, la sabiduría para ser productivos en lo que Dios nos mandó. Estar produciendo constantemente hará que demos gracias a Dios y le demostremos al mundo y le demostremos al Señor que esos dones y talentos que son de Él también los haremos producir y multiplicar. Así que si hay temor, si hay duda, si hay desorden, hoy es el día en que puedes ordenarte. Si estás desordenadamente alejado del Señor, hoy es el día en que puedes venir a los pies del Señor Jesucristo y de abrirle tu corazón, pedirle perdón de tus pecados y decirle: Señor, yo quiero comenzar hoy una nueva vida. Yo quiero dejar mi desorden, yo quiero dejar mis malos hábitos, mi mala conducta, mi mala forma de pensar. Yo quiero que tú me transformes, y Dios, a través de Jesucristo, puede transformar y convertir ese desorden en una bendición y en una vida productiva. Te invitamos a que te comuniques con nosotros con tus preguntas, tus comentarios y también tus peticiones de oración. También comparte este programa con todos tus contactos a través de las redes sociales. En un momento continuamos con más de este interesante tema: cómo llevar una vida productiva. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa.
the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, my Lord, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. But I am yours, and you are mine. Oh, oh, oh. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Estamos de regreso en el programa Yo y mi casa. Todos los sábados a las 6 de la tarde estamos acá en vivo en Iglesia Yeshua Palabra y Poder, tratando temas de interés para la familia. Y queremos darle gracias a cada uno de ustedes los que nos están saludando, hermana Alma Villagrán, a Misael de Carías, Michelle de Carías, perdón, también Alejandro Solórzano y Mario Pérez desde Villanueva. Cada uno de ustedes, a los que todavía no nos han enviado un saludo, pero nos están viendo, pues igualmente es de mucha bendición contar con cada uno de ustedes. Jorge Mario, este tema muy interesante acerca de la productividad, acerca de lo que Dios nos llama como sus hijos para que seamos, para ser parte de ser esa luz y ese testimonio en este mundo, que seamos productivos y que podamos dar mucho fruto. Importante ver cómo el Señor Jesucristo hizo el llamado a sus discípulos. Jesús dice que caminando llegó a ciertos lugares, a ciertas ciudades e hizo el llamado y les decía, síganme. Y dice la Biblia que los discípulos, dejándolo todo, le siguieron. Vemos que Dios cumplió su propósito y también lo cumplió en la vida de Jesús y en sus discípulos en su tiempo. El Señor, vemos en su misericordia, tenía todo bien planificado. Y eso también es importante, Patti, si queremos tener una vida productiva. Tenemos que tener una planificación. Y a muchas personas les cuesta. Quieren ver y hacer lo que Dios disponga, como Dios quiera, que sea lo que Dios mande. No, y Dios, vemos que Dios tiene un plan, tiene un propósito. En la tierra, cuando el Señor la vio desordenada y vacía, dice que en 6 días trabajó y ordenó. Tenía una planificación. E incluso al 7º día descansó.
También incluso se puede planificar el descanso y eso vamos a ir viendo. Pero importante es que entendamos que no podemos ser productivos si pensamos que lo que sea como Dios quiera o que alguien más decida por mí, ¿verdad? O no tener un plan adecuado en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi economía, en la forma y en los días en que yo sirvo al Señor, en el orden y en la medición del tiempo. Eso requiere también mucha disciplina, Pati. Tenemos que tener planificación y disciplina si queremos ser productivos. Esto es en la vida, diríamos que la planificación es como que fuera un mapa, ¿verdad? Tal vez la gente que creció en nuestra época se acuerda de que cuando queríamos ir a algún lugar teníamos que agarrar un mapa y marcar un camino que era el que nos iba a llevar al destino final. Lo que ahora en la juventud sería el Waze, ¿verdad? Usted dice, ¿para dónde va? ¿Verdad? Y ahí le ponen la lupita y usted escribe ahí, yo voy para Iglesia Yeshua, y ahí le indica, ¿verdad? El camino, Adecuado. para poder venir acá, que tiene menos tránsito. Ya, es una ventaja. Es igual la planificación en nuestra vida, en nuestro día a día. Primero es a dónde yo voy. Y entonces me va a ser más fácil planificar mi día. El día a día, el planificar nuestra vida, el tener metas, el tener tantas cosas que nos pueden ayudar, pero lo importante es saber para dónde yo voy. Para poder ser productivo es yo qué es lo que quiero de mi vida y entonces yo lo voy a planificar. Dice la Biblia, ¿verdad? Que uno debe de poner sus planes en las manos de Dios y entonces Dios hará. Nunca Dios ha estado en contra de la planificación, al contrario. Sí, Seguimos viendo la muestra de que Dios bendice los planes. porque vemos ese salmo tan lindo, ¿verdad? Que dice, pon tus planes en las manos de Dios. Quiere decir, ahí la Biblia nos habla que tenemos planes y entonces Dios hará porque nos dará la sabiduría, porque nos indicará cómo hacerlo, porque Dios es un Dios bueno que nos va a dar instrucción en ese camino. Pero no quiere decir que no tengamos ni idea de lo que vamos a hacer. Dios es un Dios de orden y de planificación. Dice la Biblia que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Hay un proceso en esa planificación. Improvisar es algo que nunca nos traerá una vida productiva. No podemos ser improvisados. ¿Cuántos niños vamos a tener? Los que Dios quiera. ¿Cuántos vamos a comer? Los que Dios provea. ¿Cómo vamos a hacerlo? No, tiene que tener un orden, una planificación y principalmente en esa planificación, Pati, es escribir el plan. Si queremos ser productivos, debemos ser ordenados también en llevar esa planificación y ponerla por escrito. Tener ese plan adecuado hará que cualquiera, y principalmente nosotros, vayamos ordenando y ver qué procesos o qué cosas y cuánto tiempo nos va a llevar el fruto o el producto que le queremos presentar al Señor o el producto que queremos tener de resultados, ¿verdad? Sabemos que nos va a llevar este tiempo y que de la noche a la mañana no va a salir. Sí, y eso nos va a dar parte de poder tener la paciencia de saber cuál es el resultado que yo espero. A veces nos impacientamos porque no tenemos un plan. Entonces, como improvisamos, Se piensa que se adelanta o se atrasa la cosa. nosotros decimos, ala, pero es que esto ya no sucedió, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Y me desespero, y si es un negocio lo dejo tirado, si es mi salud ya no continúo con aquello que estoy trabajando para ello, en fin, tantas cosas porque no tengo un plan. En cambio, cuando yo tengo una planificación, eso me va a ayudar a tener también la paciencia y a saber que esto me va a llevar un determinado tiempo. Porque, por ejemplo, regresando al tema del mapa, usted vino y puso, bueno, yo quiero ir a Antigua Guatemala, ¿verdad? Y ese es su plan. Pero resulta que hay tránsito, pero resulta que hay una desviación, alguna situación. Sin embargo, usted sabe que va para allá. Entonces usted, a pesar de que se tarde un poquito más, usted sabe para dónde va. El problema es cuando no sabemos para dónde vamos. Entonces nos dicen, mire, ahorita hay, ¿verdad?, un registro. Y usted, ay, no, mejor me cruzo por acá porque para qué el registro. Y usted se pierde.
Cuando no tenemos un plan, nos perdemos para dónde vamos, nos perdemos de los resultados y somos improductivos porque perdemos tiempo dando vueltas, haciendo cosas que no nos llevan en concreto a aquello que queremos adquirir. Entonces, la planificación importante, el improvisar no lo deberíamos de tener como una carta, ¿verdad?, dentro de nuestro repertorio, sino que planificar desde nuestro día a día, el que podamos saber qué voy a hacer el día de hoy. A veces, por ponerle algo menos profesional, nosotras como amas de casa, ¿verdad? Vamos al supermercado, usted lleva medio una lista de lo que va a comprar y cuando llega a la casa dice, ala, se me olvidó el azúcar. Improvisó metiendo cosas en, Sí. en la carreta que no tenía que comprar. Sí, entonces es algo que usted, la voy a tener que volver a oír o voy a tener que ir a la tienda de la esquina. Entonces rompe el esquema y lo hace improductivo. Y le genera costo. Entonces, Jorge Mario, definitivamente tenemos que tener en nuestra vida una planificación diaria, mensual, en fin, en lo que nos corresponda hacer, desde un área profesional o en un área de negocios, en nuestra vida espiritual, pero desde las cosas sencillas que es nuestro día a día en lo que nos desenvolvamos. Importante también que la planificación nos establece tiempos y por eso es que mucha gente le cuesta y lucha, ¿verdad? Porque al cumplirse esa fecha límite, al cumplirse ese día adecuado, al poner ese horario o estipulación de saber, por ejemplo, incluso cuántas horas le voy a dedicar al ejercicio, cuánto tiempo le voy a dedicar al estudio, cuántas horas le voy a dedicar a las redes sociales o a lo que a mí me gusta, o a ver aunque sea la luz del sol o la luz de la luna, pero debe de estar planificado. Eso hará que usted sea productivo. Y eso debe de ponerse por escrito, en un papel y un lápiz, con días señalados, con tiempos señalados, en el lugar y en el momento adecuado, y cuánto me va a quitar de tiempo y de vida. Importante es ver que mucha gente se siente improductiva porque piensa que ya pasó el tiempo. Y usted y yo, como hijos de Dios, podemos ser productivos todo el tiempo hasta el final de nuestros días. Hasta que ya el Señor nos llame a su presencia, nos pedirá fruto. Hay una historia preciosa en la cual Cristo en la tierra vio una higuera y dice que la higuera estaba llena de hojas. Parecía por fuera que tenía que tener higos. Y dice que Jesús, acercándose, metió su mano, pasó el tiempo buscando un fruto y no lo encontró. Y maldijo la higuera porque parecía que era productiva, pero cuando metió la mano fue improductiva. Y eso nos puede pasar en la vida. Pensamos de que estamos agradando al Señor, sirviendo al Señor, pero es Dios el que mete su mano y pesa los corazones. Él es el único que nos puede hacer productivos. No importa las apariencias o no importa el tiempo. Incluso hay uno de los evangelios que dice que no era tiempo de que las higueras produjeran higos, pero esta higuera por fuera aparentaba ser productiva. Por eso es que Dios mete su mano. A Dios no se le puede engañar, no hay nada oculto, pero sí nos pedirá cuentas de ese fruto que debemos de dar. Por eso debemos de ser diligentes, por eso debemos de planificar. Si usted va a servir al Señor, si usted va a agradar al Señor, si usted va a buscar al Señor, también prográmelo. Dedíquele ese tiempo, esas horas al estudio de la palabra, a la meditación en la oración, al servicio al Señor en su congregación. Métase, involúcrese. La Biblia habla que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y por eso usted y yo debemos de ser productivos también dentro de las congregaciones. Y Pati, eso es un llamado de atención también para mucha gente que es productiva, ¿verdad? Tal vez en el estudio, en los negocios, pasa horas y horas en el gimnasio cuidando, según ellos, su cuerpo y su salud, pero no es productivo para el Señor. Y Dios nos pedirá cuentas de cuánto hemos dado fruto también para Él, para bendición de otros, para bendición de nuestro hogar, para llevar a otros al conocimiento de Cristo. Tú tienes la luz de Cristo, hay en ti el Espíritu Santo. Tú eres responsable de transmitirle a otros la verdad de Jesucristo y que esta persona escuche que Jesucristo es el único camino y el único mediador entre Dios y los hombres para que ellos se acerquen al Señor como tú un día te acercaste al Señor. Definitivamente yo creo que una de las áreas que a veces descuidamos y que es la más importante es la de la vida espiritual. Queremos ser productivos y les enseñamos a nuestros hijos desde muy pequeños a ser productivos en muchas de las cosas. Que saque buenas notas. Pero nos olvidamos del área espiritual
en nuestra vida, nuestra relación con Dios. Creo que cuando se nos ejemplifica lo de la higuera, esa higuera llena de hojas, estaba haciendo mucha bulla, se pudiera decir, ¿verdad? Aparentaba muchas cosas, pero en lo profundo realmente no había un fruto en ella. Y Jesús nos la deja de ejemplo porque a veces creemos que con estar haciendo muchas cosas estamos siendo productivos para Dios. Y lo más importante y lo mejor que podemos dar al Señor es el fruto